y siente de su dial. de Concepción y hubo una actividad también en la Universidad de Concepción. Otras comisiones se desplazaron por diversas comunas, pero nosotros estuvimos solamente en Talcahuano. Ahora, claro, el objetivo de este viaje básicamente es que demostrar una voluntad de descentralización, no quedarse encerrado, en este caso en Santiago, y escuchar a las regiones. Pero yo creo que este sistema tiene un riesgo, y ese riesgo es que se malinterprete y que parezca más bien que, más que descentralizar, lo que ayuda es a gastar muchos recursos. Por eso a mí siempre me ha parecido que, más que viajar todo el pleno, lo ideal sería que viajara solamente la comisión de descentralización, que está formada por alrededor de 30 convencionales. Cuando va todo el pleno con su equipo son 154 más, por lo menos 50 personas más. Entonces creo que ahí se produce lo que tanto se criticó referente al gasto, y además que las audiencias en Valparaíso, en Arica, en Santiago o en cualquier parte. ¿Ah? Hubo algunas presenciales, pero las menos. Y tuvimos un cabildo con representantes de distintas organizaciones de Talcahuano, pero claro, fueron 6 comisiones, o sea, seis grupos de 10 personas cada uno, pero en esas 10 personas cada uno de los grupos había por lo menos dos convencionales. Entonces, si uno multiplica 6 por 8, 48, 50 personas máximo. Tampoco es un número que uno diga es muy representativo de lo que piensa la ciudadanía. Entonces, puede que la idea haya estado bien intencionada al comienzo, pero en términos prácticos, a mi juicio, no es buena esta idea, y lo que conviene es que sea la comisión de descentralización la que se desplace, pero que el pleno y la convención funcione en Santiago. Ahora, don Raúl, yo le quiero hacer la consulta porque lo vi también a través de su Twitter
y es en específico justamente de una carta que lo hizo junto con otros convencionales, un poco para que la convención explique este gasto, que al parecer creo que fueron como 300 millones más, como 80 más por una actividad cultural. En la práctica, ¿ese gasto se realizó o ustedes están justamente pidiendo ahí que se esclarezca estos montos? No, estaba previsto realizar el de 80 y tantos millones que era para una actividad cultural, pero se suspendió esa actividad Ya. cultural, probablemente por el costo. El resto no se puede suspender porque eran los pasajes en avión, que ahí se arrendó un avión de LAN Chile, una especie de charter, más los hoteles, básicamente eso, porque las comidas dependían de cada convencional. Ya, perfecto. Y Nosotros eso, decíamos, bueno, que aclaren cuánto costó cada una de las actividades, pero lo que más observábamos era el gasto en una actividad cultural por sobre 80 millones de pesos. sí, creo que eran como 83 millones. Eran Ahora, 83, eran eran 83, 83. ¿cierto? Y eso ya está como esclarecido en qué fue lo que se gastó entonces los otros 300. No, tienen que informarnos cuánto fue en hoteles, cuánto fue en avión, y esa respuesta todavía no la tenemos ya es natural, se han pasado muy pocos días, eso va a demorar un Así es. poquito. ¿Mm? Estamos conversando hasta ahora con don Raúl Celismont, convencional constituyente del distrito número 7. Don Raúl, voy a hacer distintos tipos de consulta. Don Raúl, usted es de Renovación Nacional, ¿cierto? ¿Sí? Y precisamente ustedes son como de los grupos, digámoslo así, que están como más en minoría dentro de la Convención Constitucional. ¿Cómo lo han visto ustedes también para el trabajo todos estos meses que han estado ahí dentro de la Convención? ¿Cuál puede ser el resumen de don Raúl Celis estos meses de trabajo? ¿En que se pusieron de acuerdo, en que ya entraron a las comisiones? ¿Cómo lo ve usted? Ya, nosotros vamos a cumplir 5 meses el 4 de diciembre, por lo tanto ya es un tiempo relativamente largo. Ujú. Durante los primeros meses trabajamos fundamentalmente en pleno, con los 155, hoy día 154, y en algunas oportunidades en comisiones, primero en las comisiones transitorias, ahí me tocó participación popular, y luego en las permanentes. Las comisiones permiten conocer mucho más a fondo a las personas. El pleno no, y además que el pleno es un poquito engañoso, porque en el pleno hay muchos que van solamente a hablarle a su público. Entonces, hacen un discurso que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, con lo que estamos conversando, sino que más bien le hablan a su electorado de cosas que quieren que escuche su electorado. La relación durante estos casi 5 meses ha sido buena. Yo no he tenido ningún problema de ninguna especie en cuanto a relaciones personales, eh, pero claro, hago un distingo, eso no es lo que pasa con todos los convencionales. Ujú. Nosotros formamos un grupo que se llama Independientes RN Evópoli, que somos 16 personas. Y en general, esos 16 son personas que no hemos tenido mayores conflictos. Hay otro sector que sí los ha tenido, que se dividió en 3 colectivos, como le llaman, y que está formado por independientes, para resumir, UDI y republicanos. Ellos han tenido un grado mayor de conflictividad que nosotros. De hecho, en la misma comisión donde yo formo parte, ellos me incorporaron dentro de la coordinación de la comisión, y eso fue por elección, y ahí obtuve votos de izquierda, de independientes no neutrales. Por eso digo, la relación no ha sido mala. Ahora, los resultados hasta el momento de la convención, a mi juicio, son relativamente pobres, pero yo creo que esto es una cosa que no es tan casual, porque desde el comienzo mi teoría fue que no se quería avanzar en el cuerpo de la Constitución, en el contenido de la Constitución, mientras no estuviera definida la elección presidencial y la elección parlamentaria. ¿Mm? Claro, van a decir que en ningún caso ha sido así, pero si uno ve la fecha en que se van a producir los avances, concluye que así tiene que haber sido. Se pensó que el Congreso iba a estar integrado de una determinada manera, y que con eso se iban a poder cambiar los tiempos de la Convención Constitucional, que yo creo que estamos atrasados unos 3 meses, ese es mi cálculo, y así lo he dicho también dentro de la coordinación. Y para que esos
3 meses los acortemos, necesitamos suspender las semanas territoriales y necesitamos suspender también los viajes a regiones. Esa es mi opinión, y es una opinión que yo he dicho también públicamente dentro de la convención. Pero como digo, las relaciones personales son buenas. Después de la elección presidencial y parlamentaria, la primera vuelta, yo creo que algunos discursos un poquito más extremos, por lo menos en parte de las personas, se morigeraron algo. En otro sector todavía no tanto, y que es un grupo que, digamos, como que quiere refundar el país, hacerlo de nuevo, ¿eh? Que critica desde la conquista de los españoles hasta nuestros días, y que hay que cambiarlo todo desde ahí. Es un grupo Tiene ese, minoritario, es un grupo minoritario, pero el problema es que como hay que alcanzar 2/3, ahí el asunto se dificulta un poco, porque por muy minoritario que sean, por lo menos son 40 personas. Y a eso exacto. fácilmente uno le agrega 10, 15 más y no tiene los 2/3. De hecho, de eso le quería hacer la consulta porque yo lo tengo acá, porque estuve revisando su Twitter y ahí salía súper claro, y de hecho fue hace, digamos que no fue hace tanto, fue el 6 de octubre. Dice, lamentablemente hoy se violó la votación del plebiscito el 25 de octubre del 2020, vulnerando las reglas aprobadas por el 80% de los chilenos. Se nos dijo que no se quería repetir errores del pasado, ni se quería una constitución de revancha. Sí. Y justamente está hablando de la aprobación de los plebiscitos dirimentes y acuerdos que se habían hecho ya con anterioridad. ¿En qué quedó eso de los plebiscitos dirimentes? De repente uno escucha eso, pero como que no se logra entender muy bien. Claro, lo que pasa es que los plebiscitos dirimentes en la práctica implicaba pasar por encima de los 2/3, porque Ya. se decía que con 3/5, que reuniera una norma, una mayoría de 3/5, podía llevarse esa norma al Pleno para ser plebiscitada. Y el Pleno definía si se plebiscitaba o no, y por lo tanto los 3/5 pasaban a ser como, los 2/3 pasaban a ser teoría, porque se achicaba la mayoría y la exigencia era menor, era solamente de 3/5. Ahora, esos plebiscitos dirimentes requerían de aprobación previa del Congreso. Y como quedó conformado el Congreso, hoy día yo diría que es imposible que se recurra a los plebiscitos intermedios dirimentes. Ya, perfecto, ahí nos queda más claro. Y lo otro que tengo por acá también anotado y que también usted lo estaba mencionando, don Raúl, perdón, eso, usted estaba hablando de que hay un grupo que es muy extremista y que está hablando también hasta de la época de los españoles. Dentro de ese mismo discurso también, que lo hemos escuchado, hay algunos constituyentes que nos dijeron que eran una fake news, pero se lo vamos a preguntar a usted. Hemos escuchado harto el tema de que quieren cambiar la bandera chilena, el himno nacional. Es como, en algún minuto la discusión se centró en eso, o eso es No, una fake news que salió hacia los medios. no, eso es una noticia falsa. Nunca se ha dicho o se ha discutido dentro de la convención cambiar el escudo, la bandera o el himno. Lo que sí es cierto es que hay algunas personas que al conversar este tipo de cosas, dentro de la convención dicen, nosotros debiéramos cambiar el escudo, el huemul y el cóndor, sobre todo el cóndor, no nos representa por la razón o la fuerza, no debería ser por la fuerza, y la bandera chilena, que en realidad hay otras banderas, o sea, sí se ha hablado, ¿ya? Ya. Pero informalmente, nunca dentro de la convención, nunca ha sido una materia que haya sido votada o discutida, y yo creo que nunca ha estado esa intención de someter a votación algo así, pero que hay personas que lo quieren cambiar, que les gustaría cambiarlo, sí. ¿Mm? ¿Se Ya, entiende? ahí entonces sí, no, sí se entiende. Estamos conversando hasta ahora con don Raúl Celis Montt. Él es convencional constituyente de acá del distrito número 7. Y don Raúl, usted lo estaba mencionando que está en un grupo, en un colectivo independiente que es de RN y Evópoli, y ustedes justamente lanzaron el portal de La Constitución es Tuya, y uno puede participar justamente en ese portal, que es laconstitucionestuya.cl. ¿En qué consiste el poder participar en este portal? ¿Es poder dar ideas? ¿Es poder quizás tener reuniones con ustedes, con los constituyentes? Es abrirnos al máximo a la ciudadanía.
La página de Chile Convención es difícil, digamos, y tiene muchos sitios y a veces produce enredos. Entonces, lo que nosotros hacemos con la Constitución en Estudia es usarlo como un vehículo para acercarnos más a la ciudadanía. Hay videos de los convencionales, hay también la posibilidad de hacer consultas, hay la posibilidad de dar ideas de norma, orientar también a las personas si quieren, por ejemplo, crear una norma popular constituyente que requiere un cierto número de firmas, cómo hacer para participar en las audiencias públicas. Ese es un poco el espíritu, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, pero es facilitar las cosas a las personas. Ese es el Perfecto. objetivo, acercarnos a las personas. Don Raúl, yo voy a leer algunos de los comentarios que han llegado acá. Luis Alberto Silva Llanel, que manda muchos saludos ahí a el entrevistado. Javier Fernando Peña también manda saludos desde Belloto. Elizabeth Bustos también dice un saludo a don Andrés Celi, dice. Le voy a Andrés, decir acá porque cambió. le dijeron muy buen mozo, le dijeron acá al invitado. Ve, don Raúl, ahí Elizabeth Bustos estaba mandándole saludos. Y Carolina Molina también, que mandan besos y abrazos a todos nuestros festivaleros. Muchas gracias, como siempre, por participar. Don Raúl, yo le quiero hacer una consulta que se la hemos hecho a los otros constituyentes también que han pasado por nuestro programa, y es con respecto a lo que pasó con el constituyente Rodrigo Rojas Vade. Fue un balde de agua fría, yo creo que también para la ciudadanía, pero ¿cómo lo vio usted como convencional cuando él aparece en este video confirmando que efectivamente él no sufría de cáncer, pero lo dice, tiene que salir a la prensa nada más que porque había un reportaje, porque tampoco fue algo que él lo dijera abiertamente? Claro, ese es o sea, todo mal, diría yo, ¿eh? Todo mal porque primero no es él quien aparece diciendo soy culpable de esto, es por una investigación de un reportaje donde él termina reconociéndolo cuando se ve arrinconado porque tenían todas las pruebas para demostrar que estaba mintiendo. Evidentemente él hizo un tremendo daño a la Convención Constitucional, lo de Rodrigo Rojas Vade. Le dicen Pelao Vade, pero es Rojas Vade. Un daño inmenso porque él sostuvo toda su campaña en una mentira. Y esa mentira era la del cáncer terminal. E incluso recaudó fondos para supuestamente financiar el tratamiento, los gastos que significaba su enfermedad. Entonces lo de él es un aprovechamiento, o sea, no solamente mintió, sino que se aprovechó de la mentira, cayendo en figuras que están al filo. O sea, por supuesto que no podemos echarlo, ¿eh? Porque eso no está establecido en la ley, ¿eh? Pero en el límite de lo delictual, sobre todo en la recaudación de fondos para financiar que si tiene una enfermedad, pero no es una enfermedad incurable, y ni siquiera quedó del todo claro cuál era la enfermedad. Teóricamente SIDA, pero tampoco lo dijo en forma expresa. Él vio una oportunidad, en base a esa oportunidad salió con muy buena votación, pero el problema es que mintió y después la convención siguió mintiendo, ¿ah? Y organizaba completadas y cosas para reunir fondos. Mal, todo mal con Rodrigo Rojas, pésimo. Y el día de hoy, que ya estamos 5 meses después, ¿en qué los ha afectado también a ustedes? Porque obviamente por regla no lo pueden echar. De hecho, hasta hace poco también hay un tema ahí que como lo está investigando Fiscalía y no quiere que vea el tema de las fichas en las clínicas, pero hay un convencional menos. ¿Cómo ustedes lo han conversado como convencionales? ¿Cómo se va a solucionar el tema de Rodrigo Rojas Vade? Es que eso no tiene, Alejandra, no tiene una solución fácil. Ya. No tiene una solución fácil porque para resolverlo bien habría que hacer una modificación constitucional, una modificación a la Constitución por parte del Parlamento. Lo que pasa es que para la Convención Constitucional se legisló un poco a la rápida, y al legislar a la rápida se cometieron errores, como suele ocurrir. No hicieron aplicables las normas de los parlamentarios, siendo que hay situaciones que no son exactamente iguales a las de los parlamentarios,
Y caímos en ese problema, y no solamente no puede renunciar, sino que no se le puede dejar de pagar el sueldo, de acuerdo a la dieta, digamos, de acuerdo a la Contraloría General de la República, y que igual es vaga la Contraloría, porque dice, pero sí pueden hacer una consulta al Comité Externo de Asignaciones. Ahí yo le recomendé a la mesa de la Convención Constitucional que, como pleno, hiciéramos la consulta al Comité de Auditoría Externo, pero como ¿Ya? pleno, que todos asumamos la responsabilidad, y le solicitemos que no se le siga pagando la dieta a Rojas Bade, pero comprometer a toda la Convención Constitucional, porque la Contraloría fue demasiado vaga en su respuesta. Y mi sugerencia a la mesa fue, yo no les recomiendo a ustedes arriesgarse, un poco me preguntaron también, lo comentaron conmigo, que bueno, tengo bastante experiencia en estas materias, y yo les dije, no se pueden arriesgar, tiene que arriesgarse toda, o nos mojamos todos o no se moja ninguno. Y sométanlo al Pleno, y en el Pleno recomendamos que no se siga pagando la dieta, y eso que lo refrende o que lo ratifique el Comité de Auditoría Externa. Y están en ese proceso. No, todavía no lo han sometido al Pleno. Yo no sé si lo vayan a someter. Don Raúl, no lo escucho, de repente lo perdí un poco. No lo Ahí han sí. sometido, no lo han sometido al Pleno todavía, y yo desconozco si lo van a someter. Esa fue la idea que yo le propuse al vicepresidente de la convención, a Jaime Baza. Le propuse que siguiera ese camino. Esa era mi recomendación. Pero que no fuese una decisión que tomara la mesa, porque eso no lo dice la Contraloría. Lo Ya. deja el comité externo, pero ¿quién consulta al comité externo? Y ahí es donde yo digo el Pleno, los 154 restantes. Que todos asumamos esa responsabilidad. Perfecto. Don Raúl, le tengo que hacer la consulta porque no todos los convencionales han tenido la misma actitud y es con respecto también a las presidenciales. ¿Es bueno que la convención se meta a opinar con respecto a esta segunda vuelta o la convención debiese estar para que los convencionales no dijeran tanto cuál es su opción? ¿Cuál es su visión con respecto a lo que está pasando ahora en el país? Como convención constitucional, claro, no puede tener una posición. Yo en eso estoy de acuerdo. No se puede votar, apoyamos a tal candidato o a tal otro, pero los convencionales tienen derecho a expresarse. Existe la libertad de opinión, la libertad de expresión sin censura previa, y creo que perfectamente pueden manifestar la preferencia por uno u otro candidato. Distinto es que, por ejemplo, en la semana distrital o territorial, se aproveche para hacer campaña con el candidato, porque eso no, o por el candidato, porque eso no corresponde. No está previsto para eso, pero en cuanto a emitir opinión, yo creo que en eso no hay ningún problema. Ya, ahí para tener la opinión de don Raúl Celi. Don Raúl, usted me estaba contando, bueno, nos estaba contando a todos que, bueno, ya está justamente en una comisión y me gustaría que nos explique qué es lo que tienen que hacer en esa comisión. Ustedes ya van a empezar a estructurar qué temas. Ya, la comisión mía es la comisión número 1, que le llaman la sala de máquinas. Ese es el nombre que se utiliza. ¿Y por qué? Porque es la que permite que el resto funcione, define el sistema político. O sea, si vamos a tener un sistema presidencial como el que tenemos hoy día, uno semipresidencial, uno parlamentario, si vamos a tener una cámara o dos cámaras, bicameral o unicameral. Se preocupa también de otros órganos autónomos del Estado, de la plurinacionalidad del sistema electoral, de los partidos políticos, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros. Por eso es el centro, el corazón, digamos, de la Convención Constitucional. Y ahora, perdón que lo interrumpa, don Raúl, eso es cuando ustedes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que sea más fácil, van a ver o van a decidir si vamos a seguir siendo presidenciales o vamos a hacer más por el lado del Congreso. Cuando ustedes toman esa decisión, ¿la votan entre ustedes y la comisión o tienen que presentar un escrito y lo tiene que votar la convención completa? Hay dos fases. Ya. Todavía no entramos sí a esta fase de votaciones. Pero bueno, hay dos fases. Hay una primera fase que es lo que opina la comisión.
¿ya? Y lo que opina la comisión tiene que ser votado por el Pleno, y ahí es donde deben estar los 2/3, por el Perfecto. Pleno. O sea, la comisión propone y el Pleno dispone, dicho otra. Entonces ustedes están en este proceso de distintos temas y los están discutiendo. ¿Y cuánto tiempo, Pepe, van a estar en eso? Hasta comienzos de enero. Entonces todavía les queda harto tiempo en eso. Sí, sí, en lo que estamos es en lo que es clave, que es el sistema de gobierno. Partidos políticos, plurinacionalidad y sistema electoral, porque de eso depende casi todo el resto de gran parte del resto de la constitución política. ¿Mm? Gran parte depende de lo que definamos ahí. Y las posiciones, bueno, son distintas, no corre mucho el color político ahí, ¿eh? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he pensado que el sistema, teóricamente, el sistema parlamentario puede ser más perfecto, ¿ya? Que el sistema presidencial que el que tenemos acá. Pero el sistema parlamentario normalmente se aplicó en las monarquías, donde habían reyes, ¿ya? Y entonces el rey, o quien hacía las veces de rey, príncipe, era el jefe de Estado y había además un jefe de gobierno. El jefe de Estado era más bien simbólico, pensemos en la reina Isabel, por ejemplo, en Gran Bretaña. Eh, y había un jefe de gobierno, que en Gran Bretaña, en Reino Unido, es Boris Johnson, El primer ministro. el primer ministro. Pero el problema de ese sistema, que teóricamente puede ser más perfecto, es que, bueno, primero responde a un sistema de monarquía, y segundo, yo creo que la población, y yo mismo no podría entender, por los problemas que ha habido en nuestro país, por qué los ciudadanos no votan por su presidente. Y al primer ministro lo eligen los propios parlamentarios. Entonces, yo creo que eso se vería pésimo por parte de la ciudadanía. Yo para eso soy mucho más partidario de aplicar un sistema presidencial atenuado como el que tenemos, viendo cuáles son los problemas y tratando de resolverlos. Si la crisis que tuvo Chile a partir del 18 de octubre del 19 no se debió al sistema de gobierno presidencial o semipresidencial o parlamentario, semiparlamentario, fueron a múltiples otras razones, pero en ningún caso al sistema político que tenemos. Por eso yo soy partidario de mantener un sistema presidencial, buscando algunos equilibrios en el manejo de las urgencias, por ejemplo, del veto presidencial, pero tiene que ser el ciudadano, por tradición, el peso de la historia también de 200 años, quien elija directamente al presidente. Además que, por otra parte, si uno ve la aprobación del Congreso es bajísima, es la más baja de todo, entonces que el Congreso elija a quién va a dirigir el país, que en la práctica es el jefe de gobierno, no el jefe de Estado, que es más bien simbólico. No, yo creo que no es una buena idea. Lo quiero, porque nos queda muy poquito de programa, don Raúl, pero yo sí lo quiero consultar porque también lo vi, nosotros lo conversábamos en la época en que usted era candidato y ahora lo he visto mucho también a través de su Twitter, el tema justamente el de los gobernadores regionales con la figura del delegado presidencial. Y usted dice que ojalá desaparezca un poco lo que es el delegado presidencial para que el gobernador sea el que efectivamente dirija la región. Claro, lógico. De todas maneras, lo que ocurre es que esa fue una ley, nuevamente, una ley negociada, una ley que nadie quería sacar, porque regionalizar es entregar poder, distribuir poder a las regiones, y nadie cuando está en el gobierno, de cualquier partido político, quiere entregar poder, delegar poder, distribuir poder, deshacerse de parte del poder. Entonces se creó esta figura rara de un delegado y un gobernador. No, la primera autoridad regional tiene que ser el gobernador regional y el delegado tiene que ocupar el papel de los delegados provinciales, que están básicamente a cargo de la seguridad pública, ¿no? Así como existe el delegado Marga Marga, de San Felipe, de los Andes. Bueno, tiene que haber un delegado presidencial, o sea, provincial, perdón, pero a cargo de la seguridad pública fundamentalmente, y algunos, si es que algunos programas de gobierno.
Y en el caso de los CEREMI y otros organismos desconcentrados, que es distinto a descentralizados, lo que tiene que haber es un CEREMI que haga de la coordinación con los demás, pero tiene que haber una sola autoridad a nivel regional. La descentralización implica varios elementos que yo los decía en los programas cuando conversábamos. Primero, descentralización política, elección de autoridades. Segundo, descentralización económica, entrega de recursos o financiera. Tercero, descentralización administrativa, entrega de facultades, facultades en serio. No, el gobernador no puede ser el presidente del CORE, no puede ser el presidente del Consejo Regional, que apenas maneja un 7 o un 8% de los recursos que se entregan a la región. Después, fortalecer el capital humano, en cuarto lugar, que es para lograr preparar buenos proyectos, de manera que esos proyectos sean elegibles y se inviertan recursos en la región. Y finalmente, la participación ciudadana, que es un elemento fundamental en las democracias del siglo XXI. Tiene que haber mucho mayor participación e involucramiento de la ciudadanía. En la Araucanía se hizo hace poco, a propósito del estado de emergencia, una especie como de plebiscito. Eso hay que hacerlo a cada rato respecto de distintas materias. Y es algo que se hace en muchos otros países, utilizar esas herramientas. Por ejemplo, un mall. Imaginemos que se quiere poner un mall en la calle Valparaíso, ¿ya? Van a reclamar, por supuesto, todos los comerciantes de la calle Valparaíso, y bueno, votémoslo. Lo más probable es que la gente diga, lo queremos fuera del centro de la ciudad. Como es en casi todas las partes del mundo, ¿eh? Los malls no se establecen, no se instalan en el centro de la ciudad, sino que un poco más en las afueras, porque de lo contrario compiten con el comercio como local. deslealmente, claro, y con mucho más poder de negociación con los proveedores, ¿verdad?, que el comercio local. Entonces, yo soy muy partidario de ese sistema de participación ciudadana. Esos son los 5 elementos: descentralización política, administrativa, fiscal, potenciar el capital humano o la capacitación y la participación ciudadana. Don Raúl, y eso mismo, solo para finalizar la idea, eso mismo que usted lo dice, ¿lo pueden ustedes zanjar un poco en la convención o eso es un rol más que lo tiene que hacer el Congreso? ¿O es ambos? Podríamos hacerlo, pero el problema en la Constitución es hasta dónde uno profundiza, porque la Constitución no puede transformarse en un programa de gobierno, tiene que permitir que gobiernen sectores de derecha o de izquierda. Entonces, se trata de dar las ideas generales. Ahora, obviamente nosotros vamos a meternos en materia de descentralización, ¿eh? Y nos vamos a meter firme, con la idea de que de fortalecer a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Somos mucho más los convencionales de regiones que los de la región metropolitana, los de Santiago, y además tampoco tenemos esta reelección a cada rato, no van a haber más convenciones constitucionales, supuestamente, y entonces no tenemos un compromiso electoral, como sí lo tienen los parlamentarios. Y por lo tanto, ahí la idea es jugársela por una descentralización mucho mayor. Ahora, hasta dónde uno profundiza es más discutible, porque no podemos entrar a detallar demasiado, porque la Constitución se transformaría en una especie de enciclopedia, y esa no es la idea. Así es. Don Raúl Celis Montt, constituyente del distrito número 7. Don Raúl, le queremos dar las gracias por haberse conectado con nosotros en el región 127. ¿Podría explicarnos desde dentro de la convención cómo ustedes están funcionando? Y obviamente dejar la invitación ahí para cuando usted tenga ahí su semana distrital, que va a ser un tiempito más, ahí vamos a tener otra conversación también a través de Radio Festival, porque sabemos que ahora también tiene que viajar para una reunión. Sí, y no me hacen ninguna pregunta. ¿No me dijeron que hayan preguntas? No le hicieron preguntas, don Raúl. Lo que sí, le mandaron muchos saludos, pero no hicieron preguntas a los festivaleros en el día de hoy. Estuvieron más tímidos. ¿Y qué preguntas hacen normalmente? A ver. No, las preguntas que yo le había hecho en un inicio. El tema llama mucho la atención y por eso siempre hacemos la misma pregunta. Siempre se habla mucho, o lo hemos visto a través de los medios, incluyéndonos nosotros, el tema del himno. Como que se han centrado, por eso hablábamos de noticias falsas, como del himno, de cambiar la bandera, han tomado como mucho partido en el tema de las campañas políticas,
pero como que no los vemos los convencionales hablando del trabajo que están haciendo al interior de la convención. Por eso nosotros aprovechamos ahí de preguntarle a usted eso y que usted no, obviamente nos esclareciera. Sí, hay una cuestión ahí, Alejandra, que sí, yo creo que lamentablemente no funcionó bien, que son los escaños reservados. Los escaños reservados para los pueblos indígenas, que es el término correcto, fueron 17, y ahí están los Quehuáscar, están los Yaganes, están los Changos, los Chonos, los Rapanui, que ya son más importantes, los Mapuches. Yo creo que ahí tuvieron una gran oportunidad los pueblos indígenas que está relacionado con lo que estamos, por eso me metí en ese tema, está relacionado con la bandera chilena, con el colonialismo y con todo lo otro de lo que estábamos hablando. Tuvieron una gran oportunidad, creo yo, de marcar la convención con aspectos relevantes, pero lamentablemente ellos formaron una especie de grupo unido, que no se, pero que no se separa por ningún motivo, que votan todo en bloque, eh, y haciendo exigencias que para mi gusto son completamente desproporcionadas. Ellos quieren tener representantes en todos los órganos técnicos del país. Significa, por ejemplo, un representante en el Banco Central, un representante en la Corte Suprema. Tweety ganó las elecciones parlamentarias y las ganó en buena. Eh, Esa parte yo la veo muy delicada. Creo que se ha hecho un daño, han votado en bloque en general con el Partido Comunista, eh, buscando un interés propio, que yo creo que ahí no han dado bien eso de los escaños reservados. Yo creo que ahí ha habido una oportunidad que la tuvieron, que la debieron aprovechar y que, en mi opinión, la han desaprovechado. Es una lástima. Y algo de eso tiene que ver con el himno, con la bandera, porque cada uno tiene sus banderas, ¿verdad? Exacto. Eh, y bueno, es una oportunidad que debieron haber tomado y a mi juicio no la supieron o no la han sabido hasta ahora, por lo menos, aprovechar debidamente. Y en el caso que usted lo está mencionando, Raúl, que es de los escaños reservados, ¿ellos están todos juntos en una comisión o se pudieron separar para estar trabajando en distintas No, comisiones? ellos tienen todo tipo de privilegios. Ellos, cuando hay que reunir firmas para cualquier cosa, se les pone menor exigencia. Eh, Todos participamos proporcionalmente en las comisiones, pero ellos siempre tienen una preferencia de participar más, con más representantes que los otros grupos. Están divididos en todas las comisiones, y en general en varias comisiones también se les nombró a ellos como coordinadores. Hubo mucho de simbólico, pero esto de simbólico se lo tomaron, era para que aprovecharan la oportunidad, pero se lo tomaron, a mi juicio, de manera indebida, y, y con muy pocos votos. O sea, yo veo la presidenta Elisa Loncón sacó prácticamente mi misma votación. Eh, y lo han tomado de una manera que más bien uno dice, bueno, pero ¿dónde está la posibilidad de rescatar la multiculturalidad? Yo soy partidario de acoger a los pueblos indígenas. Es cierto que hay algunos que tienen mucho más importancia que otros dentro de nuestro país, ¿no? Los Rapanui son importantes, los mapuches son importantes, pero yo lamento que esta oportunidad se haya transformado en una especie de gremio, de sindicato al interior de la convención, con todo tipo de privilegios, de diferenciaciones respecto de los demás convencionales. Me llamó la atención eso, esos privilegios o esas cosas distintas. ¿Por qué son distintas? Porque cuando ustedes armaron las reglas quedó así establecido. Sí, cuando nosotros establecimos las reglas, y cada vez que se han establecido reglas, en general han sido favorables a ellos, a los escaños reservados. Entonces, muchas veces se estableció que tal comisión debía tener un mínimo de 2 o 3 escaños reservados, siempre. Que en vez de 17 firmas o 20 firmas, los escaños reservados iban a necesitar 12.
se hizo una diferenciación a favor de ellos, y por eso digo que obviamente han tenido privilegios respecto de los demás, pero esos privilegios uno no los puede usar de la manera que yo estoy señalando, o sea, pretender que en cada órgano prácticamente del Estado tengan participación. Si un órgano técnico se califica por la capacidad de las personas, independientemente de su origen. Una persona está en el Banco Central o está en la Corte Suprema por su carrera, por su experiencia, no por ser de una u otra etnia. Yo con ese criterio diría, bueno, ¿y por qué no los inmigrantes tienen derecho a formar parte, a tener un escaño reservado? Son mucho más los venezolanos que hay que en Chile, o los peruanos, son las dos principales corrientes de inmigrantes que tenemos en el país. Se dejó fuera a los afrodescendientes, que es un pueblo indígena mayor, que está además consagrado en las Naciones Unidas, ¿no? En la Declaración de las Naciones Unidas se le reconoce como pueblo indígena y aquí se le dejó fuera. Y probablemente tiene más fuerza que varios del resto de los pueblos indígenas. Pero como digo, yo lamento eso, Alejandra, porque creo que era una muy buena oportunidad que tenían y la han mal aprovechado. Hay otro detalle que no sabíamos. Por último, se lo tengo que preguntar. Se supone que al término, bueno, eran 9 meses y lo más probable es que se extienda hasta los 12 meses, es la probabilidad, pero sí o sí, claro, sí o sí tiene que tener un plebiscito de salida. Sí. ¿Ese plebiscito de salida se mantiene igual o hay algún riesgo que con el nuevo Congreso, aunque el nuevo Congreso igual es mitad y mitad, que hay algún riesgo de que no se haga la consulta ciudadana con el plebiscito de salida? No, tiene que hacerse, no hay alternativa. Da lo mismo el Congreso que haya. Son 9 meses que se podían ampliar en 3 meses más, un poco a criterio de la convención. Y en el cronograma que se dio la convención se tomaron los 12 meses. O sea, ya es un hecho que por lo menos hasta el 4 o hasta el 3 de julio del 2022 vamos a tener convención constitucional. Ahora, si quisieran ampliar ese plazo, requieren aprobación del Poder del Congreso. Pero yo creo que un año es suficiente. Y el Congreso tampoco creo que vaya a autorizar una ampliación. Y sí o sí es plebiscito de salida. Absolutamente, porque está establecido en la Constitución y eso es incambiable. Hay un plebiscito de salida. Si hubieran habido plebiscitos dirimente, estos plebiscitos de los que hablamos hace un rato, de que se juntaban 3/5, se podía llamar a plebiscito y no se juntaban los 2/3, pero como eso no se logró, el plebiscito de salida va de todas maneras. Tendría que pasar algo extraordinariamente extraño para que no fuera. Don Raúl, y por último, ay, no me vaya a retar, yo sé que tiene otra reunión, pero se lo tengo que preguntar, porque es algo que se ha escuchado sobre todo en estas semanas que han sido de elecciones, que todavía no sabemos obviamente quién va a ser el presidente, pero hay algo que se escucha mucho y es que eventualmente, porque eso va a estar en manos de la convención, que eventualmente el próximo presidente de Chile no tenga un periodo de 4 años, sino que sea como casi de 2, por el tema de la convención. ¿Puede pasar algo así? Que la convención, por ejemplo, determine que no son 4 años, o a lo mejor este es un gobierno transitorio de 2 años y el siguiente es de 6, por dar un ejemplo de años. Sí, puede pasar con el Senado también, si es que se cambia, dice la Constitución más o menos así, si es que se suprime el órgano, ¿ya? Por ejemplo, si suprimiéramos al presidente y tuviéramos un jefe de Estado, o se cambia sustancialmente, ¿ya? Ahora, yo creo que una de las cosas que debiéramos acordar dentro de los próximos días, ojalá entre esta semana y la próxima, es respetar el periodo presidencial, el periodo de los parlamentarios, y que durante ese proceso, durante este periodo, se implemente los cambios propuestos, pero no alteremos las reglas de una elección posterior a la de nosotros, porque ellos podrían decir, bueno, pues si nosotros nos eligieron después que ustedes, tenemos tanta o más legitimidad que ustedes. No, yo creo que sería muy malo condicionar la duración del periodo presidencial
suprimir los senadores, que son posibilidades que, claro, teóricamente nosotros podemos hacerla, pero creo que para el país, por la estabilidad, por la seguridad que hay que dar al país, no podemos estar haciendo esas cosas. Tenemos que respetar la duración del presidente de la República, sea Boric o sea Kast, y tenemos que respetar la duración del periodo de los senadores y de los diputados. Ya, ahí entonces la otra duda que teníamos. Don Raúl Celis Montt, convencional constituyente del distrito número 7, muchísimas gracias por conectarse con nosotros a esta hora, a hablar con Radio Festival, y como ya le había dicho, queda abierta obviamente los micrófonos de Radio Festival para una próxima oportunidad poder estar hablando también detalles de cómo va avanzando justamente el trabajo de la convención. Perfecto, muchas gracias a ustedes, Alejandra, a Festival Radio en Colores y a este programa Región 127. Y saludar también a Waldo en las sombras. Don Raúl, que esté muy bien y que tenga bonita semana, y hablamos prontamente por la radio. Sí, cuando quieras. Muchas gracias, que esté muy bien. Ya, chao. Chao. Y ahí estábamos entonces, festivaleros, junto al convencional constituyente del distrito número 7, don Raúl Celis Montt. La invitación, como siempre, está hecha a ustedes, festivaleros, para que lo que está pasando en la convención, métanse ahí a convención.cl, Convención Chile, y van a poder ver en detalles en cómo va. Así como lo dijo don Raúl, ahora están en el proceso, ya están discutiendo, así que siempre bueno estar súper informados. Y como siempre, dejarlos súper invitados, pero la próxima semana vamos a estar el día martes, así que es martes 7. El día martes 7, ¿estoy bien en la fecha, director? Sí. Martes 7 de diciembre vamos a estar conectados a través de este mismo canal, porque vamos a estar con otro entrevistado, así que ahí vamos a estar contando también los detalles del próximo entrevistado. Cuídate mucho, festivalero, y nos vemos en una semanita más. ¡Chao!